La historia del Sol y la Luna. Cuando el Sol y la Luna se encontraron por primera vez, se enamoraron perdidamente. Y desde ahí comenzaron a vivir un gran amor. El mundo aún no existía, y el día que Dios decidió crearlo, le dio un toque final: el brillo. Dios decidió que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche, y por ese motivo estarían obligados a vivir separados. Ambos fueron invadidos por una gran tristeza, y cuando se dieron cuenta que nunca más se encontrarían, la luna fue quedándose cada vez más triste. A pesar del brillo dado por Dios, ella se sentía sola y olvidada. El sol, a su vez, había ganado un título de nobleza: el astro rey. Pero eso tampoco le hizo feliz. Dios, viendo esto, los llamó y les explicó: tú, luna, iluminarás las noches frías y calientes, y encantarás a los enamorados, y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. En cuanto a ti, sol, mantendrás ese título porque serás el más importante de los astros. Iluminarás la tierra durante el día, darás calor al ser humano, y solo eso hará a las personas mucho más felices. La luna más triste se puso con ese cruel destino, y lloró amargamente, y el sol, al verla tan triste, decidió que no podría ser débil, ya que debía darle fuerzas y ayudarla a aceptar lo que Dios había decidido. Aún así, él estaba tan preocupado que decidió pedirle algo a Dios. Dios, ayuda a la luna, por favor. Es más frágil que yo. No soportaría la soledad. Y Dios, en su gran compasión, creó las estrellas para hacerla amigas de la luna, de la bella luna. La luna, siempre que está muy triste, recurre a las estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo logran. Hoy, ambos viven así, separados. El sol finge que es feliz y la luna no puede disimular su tristeza. Dicen que la orden de Dios era que la luna debería de ser siempre llena y luminosa, pero no lo logra. Porque la luna es mujer, y una mujer tiene fases. Cuando es feliz, consigue ser llena, pero cuando es infeliz es menguante. Ni siquiera se aprecia su brillo. Luna y sol siguen su camino. El sol solitario pero fuerte, y ella acompañada de las estrellas pero débil. Sucede que Dios decidió que ningún amor en este mundo fuese realmente imposible, ni siquiera el de la luna y el sol. Fue en ese momento cuando Él creó el eclipse. Sí, el eclipse. Hoy, sol y luna viven esperando ese instante, esos momentos que le fueron concedidos y que tanto le cuesta que sucedan. Cuando mires al cielo a partir de ahora y veas que el sol cubre a la luna, es
es porque el sol se acuesta sobre ella y comienzan a amarse. Ese es el acto de amor que se le dio el nombre de eclipse. Ahora ya sabes, esta es la bella historia del sol y la hermosa luna. Esa historia que fue capaz de erizar tu cuerpo y que a lo mejor será tu linda historia de amor.